el primer día que llegué fue cuando se dio el primer caso positivo de COVID. Entonces hay gente que dice que yo soy el caso cero y que yo soy el foco, ¿sabes? Y porque, mira, tosió un poquito durante la prédica, tal. Entonces no, yo no soy el culpable. Pero han pasado 2 años y es interesante que ya mañana en principio nos van a quitar el bozal, ¿no? ¿Han dicho? Que nos quitan ya... Mañana, ¿no? Mañana nos quitan el bozal. En España hasta el 20 de abril no. Pero es interesante, ¿no? Hemos pasado una pesadilla un poco complicada. Y hemos cambiado. Yo he cambiado, creo, espero. Todos hemos cambiado. Y bueno, hablando con amigos de esta comunidad, mencionábamos esta canción que voy a cantar ahora porque hay un refrán muy español que dice que Dios aprieta, pero no ahoga, decimos en España. Aquí decís ahorca porque sois como más crueles, creo. Pero el principio es el mismo, ¿no? Pero quiero decirte que yo no creo que Dios vaya por ahí apretando a la gente. A ver cuánto aguanta, a ver cuánto aguanta este. No. Pero la vida aprieta, ¿no? Cuidado, Dios no está en la enfermedad. Dios está con el enfermo. Dios es misericordia y Él ha venido a salvar, no a enfermar. Él es el antimal. Pero la vida nos ha apretado y cuando la vida aprieta, el único lugar donde podemos encontrar esperanza es la voz de Dios. No es la voz de las noticias, ni de nuestros gobernantes, ni de los periodistas, ni de ninguna ideología. Solo en Jesús hay salvación, solo en Él hay esperanza. Y Él aprieta, pero por otras razones. Y aunque estemos rotos, así se llama esta canción, vaso roto, Él se ha propuesto restaurarme. Así que, bueno, permíteme comenzar compartiendo esta canción, Vaso roto. Dicen que no ahogas, pero aprietas. Y yo tengo miedos, tengo grietas. Demasiadas las preguntas, demasiados los que hablan sin saber que se vayan donde quieran. Tú siempre me hablabas de un padre que no vino a juzgar a nadie, que solo aprieta cuando abraza y que acepta los don nadie como yo. No te vayas si me quieres. La única esperanza de este vaso roto es escuchar tu voz, aunque sea solo un poco. Una frase tuya a mí me basta, mi pecado me desgasta. Toma el fango de mi alma, dale forma y dame calma. Dicen que eres un buen alfarero. Si es así, quiero ser el primero que tú transformes con tus manos. No hagas caso si me quejo. Cámbiame, rompe el sueño. Yo me dejo. Dejaré que tú me ames, dejaré que me derrames. Solo déjame saber que eres tú.
Dejaré que tú me ames, dejaré que me derrames. Solo déjame saber que eres tú. La única esperanza de este vaso roto es escuchar tu voz, aunque sea solo un poco. Una frase tuya a mí me basta, mi pecado me desgasta. Toma el fango de mi alma, dale forma y dame calma. Dame calma. Dicen que no ahogas, pero aprietas. ¿Canto otra? Igual lo iba a hacer. He hablado con una niña, se llama Abby. ¿Dónde está Abby? Ivy, Abby, Ivy, Abby. A lo mejor hay una Abby y una Ivy, no sé. Abby, Abigail, ¿no? Abby, sí. Que me decía que su canción favorita era Mayordomo Infiel. Entonces, por Abby la voy a cantar, pero me parece muy fuerte que a una niña de 6 años le guste esta canción, pero... La canción habla sobre un padre de familia que no está pasándolo bien porque ha perdido su trabajo o... Si te quitan lo que tú crees que te da valor, ¿quién eres? Si te quitan la salud, tu estilo de vida, ¿quién eres? Así que, bueno, esta canción es una oración de este padre de familia que se pregunta todo esto delante de Dios. Y está inspirada en la parábola de Lucas 16 del mayordomo infiel. Sabía que lo iban a despedir, entonces hizo algunas cosas un poco raras, pero Jesús alabó la iniciativa, la osadía. Y yo creo que la iglesia debemos recuperar esta fuerza, este inconformismo de ese mayordomo. En momentos de tensión, en momentos de crisis profunda a nivel mundial, creo que la iglesia necesita asumir su responsabilidad y no conformarse a este mundo, porque nuestra identidad no está puesta en nuestra cuenta bancaria, sino en otra cosa. ¿Quién soy yo? Quiero que quede esta pregunta en el aire mientras la canto, y siempre le lo digo, pero en este coro, en el coro de esta canción hay muchas referencias bíblicas, muchas referencias de la Biblia, así que si hay algo que no entiendes es que tienes que leer más la Biblia, ¿de acuerdo? Así que con todo el cariño, Mayordomo infiel. Llegar a fin de mes, sonreír por esta vez y no desesperar con las facturas del hogar. Besar a mi mujer, princesa, ¿cómo estás? Cenar arroz con fe, con huevo y un poco de sal, y acostar a los pequeños, desearles dulces sueños y ponerme de rodillas en mi cama y pedirle audiencia al cielo, y que Dios me explique qué hago sin dinero, sin trabajo, aunque yo sé que Él es lo primero, pero mi fuerza está en el paro y la luz de mi interior me la han cortado. Dime, Dios, si soy yo el equivocado, o quizá es que tú me has olvidado. Me obligo a despertar, me esfuerzo en encontrar anuncios en la web
en el periódico o el bar. Yo quiero trabajar, no encuentro mi lugar. Mi currículum es útil como trapo de limpiar. Y en mi Biblia hay consuelo, mas lo que quiero es un sueldo y me consume la tristeza de mi alma, mi autoestima por los suelos. Pero abro mis sentidos y recuerdo que el sentido de esta vida es servirle solo a Él. Seré mayordomo infiel, pescador de hombres, heraldo de los cielos, esclavo de los pobres, nudista de jardín, surfista en Galilea, escándalo en los medios, predicador de aldea, lavadora de almas, del pecado y de los pies, catador del mejor vino, recogedor de mies, domador de las montañas, alumno del Creador, obrero aprobado, a pesar de lo que soy, mayordomo infiel. La vida pasará, su voz se oirá. Jesús es mi Señor en medio de esta oscuridad. No mendigaré pan, este no es el final. La historia acaba bien con las perdices y demás. El oro es tu metal, solo es asfalto en tu ciudad. Ayúdame a entender lo que me quieres enseñar, que tu contrato es eterno y me libraste del infierno, y por encima del oficio está el llamado. Dios no nos ha abandonado. Y ahora sé que nunca fui un desempleado, que mi vida está en sus manos, aunque el mundo esté al revés. Seré mayordomo infiel, pescador de hombres, heraldo de los cielos, esclavo de los pobres, nudista de jardín, surfista en Galilea, escándalo en los medios, predicador de aldea, lavadora de almas, del pecado y de los pies, catador del mejor vino, recogedor de mies, domador de las montañas, alumno del Creador, obrero aprobado, a pesar de lo que soy, mayordomo infiel. Increíble. Hay esperanza. Oye, ¿canto una más o ya predico? Sí, a pesar de mí con el piano, ¿cómo hago? Así. No, voy a cantar una. No sé si la canté la otra vez. Yo he cantado aquí una canción que se llama No Soy. ¿Sí? ¿Quién ha dicho sí? Da igual, pero la canto otra vez. Héroe, sal. Sí, ¿qué creéis que es esto? Un piano bar, ¿no? Sí. Vamos con sal, porque
Bueno, estoy predicando en realidad, ¿no? Un poco se predica como cantando, pero luego te quiero compartir algo. Pero mira, esta canción yo la compuse en mi juventud y porque yo no sé si habla de mí o de la iglesia en mi país. Llevo 2 años y 5 meses de pastor. Me puse de pastor y a los 5 meses vino la pandemia. Yo me podía, mira, te lo voy a contar, yo me podía haber desanimado, pero Señor, ¿qué pasa? O sea, cuelgo la guitarra, el violín, el piano y digo, voy a invertir más en la iglesia local y me pones aquí a pelear la pandemia. Pero luego hubo una palabra del Señor que me sostuvo, que me sostiene, y es, justamente, Alex, yo te llamé porque yo sabía la que iba a venir y necesitábamos refuerzos. Así que si Dios te ha puesto en este momento en pandemia a servir, es porque Dios necesita agentes especiales para cumplir con misiones difíciles. Si fuera fácil sería un aburrimiento. Esto lo digo porque en la salud o en la enfermedad, en persecución o en comodidad, la iglesia está llamada a compartir el mensaje de Jesús a un mundo que sigue necesitando hoy más que nunca el mensaje de esperanza, de fe y de amor de Jesús de Nazaret. Y no es negociable. Dietrich Bonhoeffer dice que la iglesia solo tiene sentido cuando sirve a aquellos que no forman parte de ella. Somos llamados a ser una iglesia que mira hacia afuera y hoy más que nunca el mensaje del Evangelio de Jesús necesita ser predicado a los 4 vientos. Esta canción es un diagnóstico quizá de la iglesia en pandemia, o de algunas comunidades. Pero quiero que el Señor nos empodere, y aunque esta canción no tiene un final feliz, es solo un diagnóstico, que tú y yo le pongamos un final feliz a esta canción, que seamos la sal de la tierra, la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que es imposible de esconder, y que cuando hayan problemas la gente sepa dónde acudir, sepa dónde está la ciudad, dónde está la sal, dónde está la luz. Ponle un final feliz a esta canción y ve al mundo en el nombre de Jesús. Sal. Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes. Tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo una sal que ya no sala, una
una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa, una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. 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 ¿Una más o ya predico? ¿Cómo voy de tiempo? Me han pedido héroe, ¿vale? Afuera podrán adquirir el disco. Es broma, no que. Podéis escucharlo gratis en Spotify. Vamos a hablar de Jesús. Esta es la semana de Jesús. Estamos en el Domingo de Ramos. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el Hijo de David, la única esperanza. Hosana. Y ponían el manto y él entró sobre un pollino, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Es el héroe esperado de la ciudad dorada de la Jerusalén. Es el héroe de los héroes. Con ese cuadro, en Marcos capítulo 11, empezará el mensaje, porque Él es el que vino a salvarnos. No volaste con tu capa, ni buscaste aclamación. Perdonaste al villano a través de tu dolor. Limitaste tus poderes por sentir como era yo. Tú eres mi héroe, a pesar de que yo no creía en ti. Tus manos frenaron los dardos que lanzaron contra mí. Tu mirada traspasaba la pared del corazón y tus pies no resbalaban ni en el mar ni en la crucifixión, y con tu voz paraste el viento, me ofreciste lo que siento y ahora vuelo junto a ti. Mi libertad no tiene fin. Tú eres mi héroe, a pesar de que yo no creía en ti. Tus manos frenaron los clavos que lanzaron contra mí. Tú eres mi héroe y existes como existe mi canción. Y ahora te pido que te acerques y me cuides con tu amor. Tú eres He pasado el COVID 2 veces. Y desde que lo he pasado tengo un carraspeo que me persigue desde hace meses constantemente.
Sueño tener la voz de Joaquín Sabina. Sí, lo noto. Igual. Pero bueno, Dios ha sido muy bueno conmigo. Podéis abrir vuestra Biblia o encenderla en Marcos 11. No voy a tener una predicación al uso, yo soy muy de bombo y platillo, de petardos y todo eso, pero he traído más bien un estudio, hablando con Emilio, me dijo, vamos a hablar acerca de la cruz, vamos a hablar acerca de la Semana Santa, de la Semana de la Pasión, y he titulado este mensaje un mensaje de estudio, y lo voy a contar un poco al revés. Voy a empezar por donde he terminado y a lo mejor termino por donde empecé, no lo sé, a ver hacia dónde me lleva el Espíritu, a ver el pente que hay en mí, hacia dónde se dirige. Pero lo que quería decirte es que, bueno, hemos pasado complicados con el tema de la pandemia. Y Dios valida tu tristeza, valida tu luto. El mundo está de luto y el mundo está en una crisis. Y antes las crisis, no sé si ¿os acordáis cuando las crisis eran cosas que pasaban entre momentos de normalidad? O sea, la vida antes era todo bien, todo normal y una crisis. Y la crisis duraba X. Y luego, ¿qué venía? Pues algo normal. Y luego, después de ese tiempo normal, otra crisis. Y luego normal. Eso ya se ha acabado. Ahora estamos de crisis en crisis. No termina una cosa y luego ya otra cosa. Una guerra en Europa. Que están llegando, no sé si hay ucranianos aquí, entiendo que hay una comunidad de ucranianos en Paraguay bastante potente. En España había, pero estamos recibiendo 43, vinieron hace 2 semanas, 43 a mi ciudad, y como 43 de la iglesia en Valencia, vienen 50 más y están llegando furgonetas, autobuses enteros de ucranianos, y no sabemos qué va a pasar. Yo no sé si has intentado ponerle gasolina. Aquí está la gasolina también. ¿Sí? Hay que ser millonario para ponerle. Te lo piensas 2 veces, dices, voy a empezar a hacer deporte y voy a ir andando a los sitios, ¿no? O en bici. Porque vamos de crisis en crisis. Y a veces en la iglesia hemos escuchado cosas como, es que la pandemia nos ha enfriado, ¿verdad? ¿Habéis escuchado eso? La pandemia ha enfriado, y yo sé que esto lo decimos y tiene cierto sentido, pero yo creo que más que la pandemia nos ha enfriado, creo que la pandemia nos ha tomado la temperatura. Nos ha hecho una radiografía. Porque en los momentos de crisis es cuando la fe es probada. Es decir, no es que la fe crece en la crisis, sino que en la fe se demuestra en la crisis se demuestra la calidad de la fe. Y en muchos casos la calidad de nuestra fe era regulinchi, decimos en España. Dependíamos de la fe prestada de otro. Vivíamos de fes prestadas. Y la fe es algo tan personal que no te lo puede prestar nadie. Y cuando vienen las crisis, cuando un cristiano de fe enfrenta la crisis, crece. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? Hay una semilla que es sembrada entre pedregales, que es una semilla superficial, que no echa raíces y crece más rápido que la buena semilla. Pero el sol golpea y quema esa semilla. ¿Por qué? Porque no tiene raíces. Es decir, las pruebas que representan el sol de esa parábola queman el crecimiento aparente, una fe superficial. Pero qué interesante, ¿conocéis la fotosíntesis? El sol, las pruebas son necesarias para el crecimiento de la buena semilla. Queridos, esta crisis que estamos pasando y las crisis que vienen van a ser un factor de crecimiento para la iglesia, no un factor de destrucción. Van a ser un factor de crecimiento para nuestra fe. Que vengan las crisis, las pandemias nos tienen que hacer los recaos. ¿Se entiende esa expresión medio española? Me han dicho que hablo como los youtubers, claro, escucháis YouTube. Entonces, bueno, está bien, ¿no? Pero es más a mi favor, ¿no? Pero, ¿me entiendes? Y yo no quiero banalizar el tema. Ha habido tristezas, hemos tenido pérdidas, hay sensación, ha habido muerte, ha habido peligro de muerte. Mi mamá casi muere hace 1 año, 1 mes sin poderme comunicar con ella, totalmente entubada, y el Señor la sanó de milagro, pero podría no haberla sanado. Ya estaba lista para marcharse, se despidió de mí, de mi papá, en fin. Y todos hemos tenido pérdidas de conocidos o de familiares. Pero quiero deciros algo, aunque es lícito tener temor, el cristiano no puede enfrentar la muerte de la misma manera que un no cristiano. Porque para nosotros la muerte, aunque es terrible, no es irresoluble. Porque justamente esta semana lo que estamos recordando es que la muerte fue vencida, fue atravesada. La muerte Jesús se la cargó.
Jesús mató a la muerte. La atravesó, le gritó a la cara. El viernes, dice, él era un corderito. Pero ¿sabéis que Jesús es cordero y león? Él con la gente era un corderito. Y no le gritó a nadie, ni al sumo sacerdote Anás, ni al otro sumo sacerdote Caifás en funciones. No le gritó. Pero Marcos dice que cuando se enfrentó a su verdadero enemigo, que es la muerte, se convirtió en el león. Y le gritó: voy a por ti y te voy a matar. Jesús mató a la muerte. Ese es nuestro Señor. Él en la cruz del Calvario venció. La gente creía que había sido derrotado, pero Él venció. Dios hecho carne murió por ti y murió por mí. Y al tercer día resucitó. Y desde entonces el ser humano tiene esperanza y tiene una razón de vivir. Y vivamos o muramos, del Señor somos. Así que, queridos, podemos estar tristes, pero no podemos enfrentar la muerte de la misma manera. Y, queridos, por eso el Señor decía todo el tiempo que no temas, no temas. Y yo quiero deciros esto: la pandemia mañana nos quitan el bozal, pero pueden venir cosas peores. No lo sé. Normalmente el Apocalipsis te pinta que va a ir todo a peor y a mejor a la vez. Es un poco raro. ¿Qué pensáis? Yo creo que las dos cosas. Vamos a ir a mejor y a peor. Y uno tiene que hacer lo que pueda, pero hay que crecerse. Pero en cualquier caso, queridos, hay una diferencia entre el temor y la prudencia. Debemos ser prudentes, pero no temer. ¿Cuál es la diferencia entre el temor y la prudencia? Te lo digo rápido. La prudencia no te impide cumplir con tu deber. Y la Iglesia tiene un deber que tiene que cumplir. Yo te pongo el ejemplo. Mi mujer es enfermera. Por cierto, no te he hablado de mi mujer. Saludos de mi esposa, de verdad, ¿eh? No es la broma, porque siempre digo, mi mujer ha estado en esta comunidad, tenemos amigos, así que os manda saludos de verdad. Os comento que mi mujer, claro, sabéis que yo no podía tener hijos. Os cuento un poco también una parte buena de la pandemia. Yo no podía tener hijos, pero entonces el Señor obró un milagro y nació mi primer hijo, Martín. Pero dije, bueno, es un milagro. Es uno, digo, pues ya está. Entonces dije, bueno, no pasa nada, ya no hace falta cuidarse de nada. ¿Qué pasa? Pues que comenzó la pandemia y estábamos allí encerrados en casa. Y digo, bueno, total, como ya no puedo tener más hijos, no pagué la cuota de Netflix. Macho, pum, haz los cálculos. Eso era febrero, pues en octubre, noviembre nació Pau. A pesar de mi mujer estar embarazada, ella es enfermera y se puso a trabajar en planta COVID hasta que no le dejaron. Cuando nació mi hijo Pau, le dieron la baja, pero a los 4 meses que terminó la baja de maternidad, ella es enfermera. Y fue prudente, pero tenía que cumplir con su deber, que era sanar a los enfermos. Queridos, en pandemia la gente se sigue yendo al infierno de cabeza. Y tú y yo tenemos un deber. A menos que estés de baja de maternidad, por tanto, id y haced discípulos. No hay otro negocio. Si Él es el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si Él es el Señor, si Él murió en una semana como esta y resucitó, si Él es tu Señor, tú solo tienes un negocio en la vida. Por tanto, id y haced discípulos a todas las etnias. Y tu trabajo, tu tiempo, tus fuerzas, tu inteligencia, tu dinero, tus vacaciones, tus relaciones, todo lo que hagas debe tener sentido en tanto en cuanto haces discípulos. Esto os lo digo a los cristianos que lleváis ya aquí 30 años en el Evangelio. Ay, ¿qué tengo que hacer? Discípulos. Deja de hacer otra cosa con tu vida. Si es que lo dice Mateo 28 clarito. Clarinete, decimos en español. Bueno. Antes de tener hijos decía, sáquenlo. Ahora escucho y digo, séquenlo. Ahora el pañal, ese lloro de pañal. Marcos 11. Estamos en el Domingo de Ramos. He titulado a esta enseñanza, es una enseñanza, ¿vale? Teológica, así que tú tranqui. La he titulado Una semana apasionante.
Porque esta semana condensa la vida de Jesús. Cuidado, este documento de Marcos es el documento más antiguo de la vida de Jesús. Hasta Marcos se contaba su muerte y lo que pasó después, epístolas y todo esto. Pero esta es la primera biografía de Jesús. Pero aun siendo una biografía, de los 16 capítulos, casi la mitad es esta última semana, a partir del 11. ¿Por qué? Porque en esta semana se condensa la identidad de quién es Jesús de Nazaret. Y aquí voy a enseñarte 4 señales que Jesús hizo durante esta semana y luego la crucifixión para que comprendamos una realidad. ¿Quién es Dios? Porque estamos en una iglesia local. De aquí de lo que hablamos es de quién es Dios. Y voy a empezar por donde he terminado esta mañana. Queridos, ¿por qué tengo que hablarte de Jesús? Por una razón. Porque frente a la pregunta de cómo es Dios, la gente tiene muchas respuestas. ¿Cómo es Dios? Dios es así, Dios es asá, Dios es verde, Dios es grande, Dios es Allah Akbar, dicen los musulmanes. No sé, cada uno tiene su manera de entender a Dios. Pero si yo tuviese que explicarte en una frase cómo es Dios, yo te lo diría de la siguiente manera. Dios es como Jesús. Si tú quieres saber cómo es Dios, no hay más remedio que ver a Jesús. Como cristianos es lo que creemos. Dice la palabra, al Padre nadie le ha visto jamás. ¿Cómo es Dios? Nadie sabe, se hacen cábalas, pero tú no puedes saber cómo es Dios. Dice, el Hijo lo ha dado a conocer. ¿Tú quieres saber cuáles son las prioridades de Dios? Mira las prioridades de Jesús. Esas son las prioridades de Dios. ¿Tú quieres saber cómo es el corazón de Dios? Mira a Jesús. ¿Tú quieres saber cuál es la gente que le cae bien a Dios? Mira a Jesús. Porque Dios es como Jesús de Nazaret. En Él habita la plenitud de la deidad. Él es la imagen visible del Dios invisible. Bono, del grupo U2, que es un creyente, hermano en la fe, cuando le preguntaron, ¿quién es Jesús para ti? Él dijo, para mí Jesús es la única manera que tengo de entender a Dios. Voy a decir una pequeña barbaridad que no he dicho en el primer servicio, pero bueno, como ya me voy. ¿Quién es Jesús entonces? El lenguaje se queda corto para explicar el misterio de Dios hecho hombre. Pero permíteme decir una frase arriesgada, pero que creo que es ortodoxa. ¿Quién es Jesús? Te lo digo. Si Dios fuese un ser humano, sería Jesús. Te digo, vale, me ha dicho así es, Pastor Emilio. ¿Puedo decir una más? Un poquito más arriesgada. Ponte el cinturón. ¿Estás listo para ver la gloria de Dios? Si Dios fuese solo un ser humano, sería Jesús. Escucha. Dios no vino aquí haciendo trampa. Él se hizo totalmente hombre. Dios hecho hombre. Pero todo lo que hizo, lo hizo como hombre. Hasta los milagros, lo hizo porque estaba lleno del Espíritu Santo. Todo lo hizo como hombre. Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque fue tentado en todo. Él nos comprende, Él se hizo como tú. Él no es Superman. Porque tú a Superman, ¿sabes quién es Superman? Clark Kent. Clark Kent no es Clark Kent, se disfraza de Clark Kent. Es el único héroe que se disfraza de normal. Fíjate, esto es teología profunda. O sea, ojo, Kal-El se disfraza de Clark Kent y se hace el tontito. Que también la gente es un poco boba porque, hola, soy Clark Kent, hola, soy Superman. Pero bueno, dejando los agujeros de guión aparte, Jesús no se disfraza de humano, eso es una herejía, conocida como el docetismo. ¿Sabes por qué Jesús se hizo totalmente humano? Porque tú a Clark Kent no le puedes seguir. Porque si Kal-El te dice sígueme y se va volando, tú no puedes irte volando detrás de él. Pero el Dios en el que yo creo dijo sígueme y se puso a caminar. Ese es mi Dios. Y esta semana vamos a ver al humano más humano que ha pisado esta tierra. Ecce homo en latín. He aquí el hombre. Él no es un superhombre. Él es el hombre. Y por eso yo le puedo seguir. Ese es mi Dios.
Pero hay un problema, que nadie puede seguirle si no toma su cruz. Y de eso vamos a hablar ahora. Porque en el Domingo de Ramos todo el mundo quiere al héroe. Él es el Mesías prometido. Zacarías 9:9 entra con el pollino. 100.000 personas están peregrinando a Jerusalén, la ciudad dorada, para llegar al templo de Jerusalén, a ofrecer sacrificios para celebrar la gran semana de Jerusalén, la semana de la Pesaj, la semana de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Miles de años antes se dio el hito histórico más importante de la cultura hebrea, la salvación de Egipto, que fue por gracia. Porque el Dios en el que yo creo no es un Dios que cambia, no es un Dios que tenía una manera de ser antes de Jesús y una manera después de ser después de Jesús. No, Jesús es el mismo, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nadie en la historia se ha salvado por la ley, por las obras, por portarse bien. Ni Moisés, ni el pueblo de Israel en Egipto aquella noche. Lo único que tuvieron que hacer el pueblo de Israel para ser salvo en la Pascua fue sentarse a cenar, comer un cordero inocente, tomar pan ácimo y con la sangre del cordero manchar el dintel vertical y horizontal para que la muerte no le alcanzara. Y Dios trajo salvación por gracia al pueblo de Israel. Ese momento fue tan espectacular que año tras año lo celebraban el 14 y el 15 de Nisan, que no es una marca de coches, sino un mes de los hebreos, que coincidía con lo que para nosotros ahora es la Semana Santa. Esa fiesta de Pascua redoblaban la seguridad romana porque era tiempo de revueltas, tiempo de gente que dijera vamos a hacer una revuelta contra los romanos, porque todo el mundo estaba esperando un Mesías político que les salvara. Y cuando Jesús llega sobre el pollino, dice grandes multitudes que estaban atrás, adelante, le pusieron la alfombra roja. ¿Has visto los Oscars? Para no verlo este año, yo me lo he pasado más bien. La gente dice sí, se posiciona, tal. Luego si quieres te digo lo que pienso, pero la alfombra roja. Allí no había alfombra roja. La gente ponía mantos y ramas. Y entonces por la alfombra roja entraba Jesús. Y entonces todo el mundo clamaba, aquí está nuestro héroe, Hosana, el hijo de David, el gran esperado. Claro, como en los 8 primeros capítulos de Marcos, que Jesús es el triunfador, el Hijo de Dios, que expulsa demonios, que expulsa el mal, que sana a los enfermos, que multiplica panes y peces, un predicador carismático, alguien que ama a todo el mundo. ¿Quién no quiere seguir a ese Jesús que está dando salvación a todo el mundo? Sí, pero a partir del capítulo 8, después de que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dice, yo no soy Kal-El, yo soy Clark Kent. Yo no soy solo el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre va a ser entregado, voy a morir. ¿Quién va a querer seguir a un héroe que va a fracasar? ¿Quién va a querer seguir a un héroe cuyo destino es un instrumento de tortura, la cruz? Un instrumento, permíteme, casi diabólico que inventaron los asirios en el siglo VI antes de Cristo. Sí, esos asirios que Jonás, ¿te acuerdas de Jonás? Cuando fue a Nínive. Jonás cuando fue a Nínive tuvo un problema, o sea, primero no quiso obedecer y luego obedeció. Esto te la regalo a los teólogos de la sala. Y la gente dice, no, es que Jonás era muy desobediente, fue un mal profeta. No, fue de los mejores. De hecho, cuando Jesús en Mateo quiere ponerse por encima, cuando dice, uno más que el templo está aquí, uno más que Salomón está aquí, cuando menciona al rey o al templo, cuando menciona a los profetas, menciona a su profeta favorito. Uno más que Jonás está aquí. Jonás salvó a los asirios a Nínive. Y 30 años después, los asirios destruyeron Israel. Porque la salvación de los gentiles implicaba la destrucción. Es otro tema, ¿vale? Y por eso Jonás la primera vez se quiso ir para España. Porque él amaba su tierra. Dijo, no, yo sé, porque cuando se fue, ¿te acuerdas? Dice, ¿te acuerdas cuando le dijo adiós, cuando se enfadó? En el capítulo 4, me encanta Jonás. Es que es fantástico, perdona, me estoy saliendo un poco del tema, pero yo sabía, claro, es que es genial, porque él predica y ¿sabes qué es lo que pasa? Que se arrepiente todo Nínive. O sea, tendrías que estar contento, Jonás. Pues no. Yo sabía que tú eras misericordioso, es que lo sabía. Porque si tú me envías, no es para condenar, bandido. Tú querías que yo predicara esto, pero lo hacías para salvarles, que ya nos conocemos. Fíjate si Jonás conocía a Dios. Tú quieres que vaya a predicar condenación a Siria, pero porque lo que tú quieres es salvar a Siria. Y se enfadó.
Porque su éxito como predicador fue su fracaso como profeta. Claro. Y como Jonás estuvo 3 días en el vientre, Jesús ha venido a salvar a los que no teníamos que ser salvos. Jesús ha venido a salvar a los asirios, que inventaron la cruz, un instrumento de tortura en el cual terminará Jesús de Nazaret. Maldito es el que es colgado en un madero. ¿Quién querrá seguir a este Jesús? Y hay varias señales en esta semana. ¿Ese es mi reloj del mal? Sí, vale, perfecto. Hay varias señales en esta semana. Ya tenemos la primera, Jesús es el Mesías, es el héroe, todo el mundo quiere seguirle, pero llega al templo al día siguiente, primero ve un poco la situación, se va a Betania, a casa de sus amigos, y luego va al templo. Y conocemos la historia, él vuelca la mesa de los cambistas. Los cambistas era la gente que hacía el negocio del cambio. ¿Por qué? Porque en aquel momento la gente no iba con animales desde la ciudad Capernaum o desde Caná. No, la gente venía con dinero. Además venía con dinero imperial. Y el dinero imperial en la moneda estaba a la cara del César. Por eso es, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero ¿qué problema había? Que en el templo no podían entrar imágenes. Entonces en el templo solo había una moneda válida, que era el siclo, el shekel, el actual shekel, que es la moneda actual de los hebreos, de Israel, la moneda más antigua de la historia. El siclo, porque no tenía imagen. Entonces allí había gente que decía, te cambio la moneda, pero ¿qué hacían? Inflación. ¿Sabéis lo que es la inflación? ¿Habéis puesto gasolina al coche? Eso es. Y se aprovechaban. 2 palominos, bueno, 15 shekels ayer, pero ahora son 24. Y estafaban a la gente. El sistema era un sistema sacrificial. El templo era el único sitio donde podías hacer las paces con lo trascendente. Era el único lugar donde podías poner en orden tu vida, donde podías recibir aparentemente el perdón de Dios, pero tenías que pagarlo. Tú tenías que pagar. Y era el lugar de encuentro con Dios. ¿Tú quieres encontrarte con Dios? Ves al templo de Jerusalén. Y tú llegabas allí con todo tu esfuerzo y tenías dinero, querías comprar el sacrificio. Cambiabas la moneda, te explotaban y luego con lo que te daba comprabas y con lo poco que tenías lo sacrificabas a ver si obtenías el perdón de Dios. No hay mayor esclavitud que esa religión. La religión que te dice nunca es suficiente. Nunca. Pero llega Jesús y quiere acabar con ese sistema, porque Dios no es así. Porque Dios es como Jesús. Y llega Jesús y vuelca las mesas. ¿Por qué vuelca las mesas? Porque dice, si vuelco las mesas, no hay negocio, no hay sacrificio. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y qué se levantó? Él. Y me encanta Marcos porque hay una historia, yo no sé si os lo habéis preguntado alguna vez. ¿Conocéis la historia de la higuera que Jesús maldice? ¿Y os parece bien o mal eso? A mí mal. Porque, es broma, pero porque si aquí hay algún protector de las plantas y todo eso, ¿hay algún ecologista? ¿Hay algún Greenpeace? Claro, allí hubiera llegado Greenpeace y hubiera dicho, Jesús, ¿qué te ha hecho la pobre higuera? Que eres un caprichoso. Dice, no era tiempo de higos. Había una higuera muy frondosa con muchas hojas. Dice, pero no era tiempo de higos, Jesús. ¿Qué haces buscando higos cuando no hay tiempo de higos? No tienes ni idea. Pero Jesús llegó allí, no está, te maldigo, nunca. Nadie se alimentará de este árbol, nunca más. ¿Por qué hace eso Jesús? Bueno, en el Evangelio de Marcos, lo interesante es que él utiliza una estructura que se llama sándwich, A-B-A. Él normalmente cuenta una historia, la comienza a contar, pone algo en el medio que está relacionado y luego la enmarca, A-B-A. Cuando ves ahí en el capítulo 11 la higuera, él maldice la higuera, en el medio aparece lo del templo y luego vuelven a la higuera y ven que la higuera se ha secado. ¿Por qué? Porque lo que Marcos nos está diciendo, y Jesús está aquí haciendo de manera performativa, es que esa higuera es el templo. Tú vas a un lugar a encontrar alimento para tu alma y no hay. Es muy frondosa, aparentemente te lo promete todo, pero no te puede saciar. Y Jesús llegó y dijo, este sistema se ha acabado. Nadie va a comer de aquí, porque Dios no es así. Eso es una cueva de ladrones. Y permíteme hablarte de un concepto teológico fundamental, sociológico más que teológico, el concepto de axis mundi, el eje del mundo. ¿Qué es el axis mundi? En toda cultura, en Paraguay incluido, desde tiempos ancestrales, toda cultura, toda tribu siempre ha tenido un axis mundi, un lugar desde el que brota el orden, desde el que brota la cultura, un culto desde el que se desarrolla la cultura. De ahí viene. Cultura es el fruto del culto central.
En las tribus primitivas había un árbol sagrado, por ejemplo, del que fluía, ¿verdad?, el orden. Por ejemplo, el encinar de Mamre, que aparece en Génesis. O, por ejemplo, el árbol de la película Avatar en la luna de Pandora. Momento friki. Ese era el árbol del que fluía el orden de aquella tribu. O, por ejemplo, una montaña sagrada. O si te vas a los Andes, tenían sus axis mundi. O, por ejemplo, para los griegos, el monte Olimpo de los dioses. O para los romanos, Roma, la ciudad imperial. Todos los demás son bárbaros, pero Roma va a traer la pax romana, el orden a todo el mundo, a todo el orbe. Para los hebreos, ¿cuál era el axis mundi? El templo. El templo era el lugar más sagrado del mundo entero. ¿Qué digo? Del universo. El único lugar desde el que se conectaban con Dios. Hoy en día tenemos axis mundi. En el siglo XX, Wall Street era el axis mundi, del que fluía el orden en medio del caos. Hoy en día se está levantando un nuevo axis mundi hacia el oriente, que nos van a prometer que ellos van a traer el orden y la seguridad para tener orden en este planeta. El nuevo culto. Toda sociedad tiene un axis mundi, una conexión con lo trascendente que te va a salvar. Para los hebreos, el templo era el axis mundi. Pero Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La gran revolución cristiana que se dio en esta semana apasionante, la locura cultural que Jesús vino a traer, es que dijo: ¿sabéis qué? El axis mundi no es ningún lugar sagrado, ningún árbol, ninguna montaña, ninguna ideología, ningún edificio, ninguna nación, ninguna patria. El único lugar para encontrarse con Dios soy yo. Yo soy el axis mundi. Todo es por Él, todo es para Él. Todo fue hecho para Él, para Jesús. Si Dios fuera un ser humano, sería Jesús. Él es el único camino a Dios. Él es la única vida que vale la pena vivir. Es la única verdad sostenible en medio del caos. Él es el único que puede traer orden a este planeta. El único que puede acabar con el mal. El mal va a mutar, queridos. Vamos a ir de crisis en crisis. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero te aseguro que estamos a este camino. Estamos en el minuto 92. Estamos en la prórroga. Y en la prórroga vale todo. Todas las patadas, la mano de Dios, todo. ¿Me entendéis? Y en medio de esto, yo quiero decirte que no hay esperanza para este mundo. Solo Jesús puede acabar con el mal, porque Él es el axis mundi. Esta es la gran revolución. Yo no creo en las doctrinas nada más, en los dogmas o en los locales o en las denominaciones. Mi fe está puesta en una persona, en Jesús de Nazaret, que esta semana me demostró que Él es un Dios totalmente diferente. Destruid este templo y yo me levantaré. ¿Tiene sentido para vosotros? Y quiero decirte algo acerca de esto. Quizás es la primera vez que estás aquí o la segunda, o quizá te suena. ¿Sabes qué pasa con la verdad? Te voy a decir un secreto, ahora que no lo está escuchando nadie. Lo que te pasa es que tú estás diciendo: uy, ¿y si lo que está diciendo Alex es verdad? Y te da miedito, y es normal que tengas miedo, porque lo desconocido da miedo. Pero permíteme hablarte de Jesús. Te voy a decir algo, y no sé quién eres, no sé si eres incluso del Barça. Hay gente que es del Barça aquí. Y Dios lo ama. O sea. Y esto creo que es profundo, pero es importante. Todo ser humano que está en esta tierra, todo ser humano que está en esta tierra, ha nacido para ser perdonado por Jesús. Dios te ha creado para perdonarte. Y solo en el abrazo de Jesús, solo en su perdón, vas a encontrarte, no con Dios solamente, contigo. Con quién eres tú y con todo tu potencial. Tú no sabes quién eres hasta que experimentes el perdón de Jesús de Nazaret. Ey, no te lo juro porque me lo prohíbe la Biblia. Pero atrévete, tío. Vale la pena. Él es tu axis mundi. Tú no lo sabías, pero tú has nacido para Él. Otra idea importante acerca de esto.
La siguiente señal es la Santa Cena. El pan y el vino, que es la Pascua. Pero en la Pascua, en los 4 evangelios, falta el ingrediente principal. ¿Cuál es el ingrediente principal de la Pascua? El cordero. Pero en la mesa de los evangelios no hay un cordero. ¿Por qué? Porque Jesús dice ahí, más adelante, en el capítulo 14, versículo 24, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y aquí hay un punto importante. Mirad, hay gente que cree que hay un Dios del Antiguo Testamento y que cambia de idea. Y quiero romper con esta idea equivocada de Jesús. Queridos cristianos que estáis aquí, Jesús no es el plan B de Dios. Hay gente que cree que Jesús es una idea a posteriori de Dios. Como que dijeron, a ver, voy a intentar salvar a la gente con la ley. Voy a intentar salvar a la gente portándose bien. Pero como la gente no se portó bien, dijo, uy, ¿ahora qué hago? A ver, Jesús, ¿estás libre? Sí, pues mira, ves tú, y muere por ellos porque no tengo otra solución. No, queridos. Jesús no es el plan B de Dios. Jesús es el plan A. Él es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Preparado para antes. Es decir, ¿sabéis lo que es la omnisciencia de Dios? Jesús sabe, Dios sabe lo que quiere saber. Queridos, Dios sabía que crearte a ti le iba a costar su propia vida. Dios lo sabía y dijo, amén. Dios sabía que yo estuviese aquí predicando con acento español diciendo Zaragoza, Zapato, Barcelona, etcétera, 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 le iba a costar la vida de Jesús de Nazaret. ¿Y sabes qué dijo Dios? Me sale a cuenta. Yo voy a morir por él, porque tú has sido creado para ser amado por Dios, pero como eres un pecador, tengo que llevarte a la segunda milla. Tú has sido creado para ser perdonado por Dios. Y esta es la verdad más profunda que encuentro en la Escritura. Dios es amor. Y Él va a hacer todo lo posible. Él va a llegar. O sea, escúchame una cosa. Los dioses son todos pequeñísimos. Porque los dioses te piden la vida, te piden que te pongas de rodillas delante de ellos. Te piden tu sangre. Eso es lo que hacen los dioses. Pedir sangre. Menos el único Dios verdadero. El único Dios verdadero dijo a Abraham, voy a saltar del timbo al tambo, pero tiene sentido, Emilio, perdona. Le dijo a Abraham, que te hay que hablar con el sheriff también, a ver si... Abraham, entrégame a tu hijo. Abraham no se sorprendió, dijo, pues como todos los dioses que piden hijos. Todos los dioses piden sacrificios para que caiga la lluvia, para tener la bendición. Haz esto y vivirás. Entonces llega Abraham, dice, bueno, pues si lo tengo que matar, lo mato. Pues bien, voy. Y llega arriba, lleva la leña, lleva el cuchillo, lleva el fuego, lo lleva todo y lleva el sacrificio. Y pone ahí al niño, Isaac, que se llamaba Risa, el niño, pues eso, partiéndose de risa con lo que estaba haciendo el padre. Jiji, jaja. Y cuando el padre va a matarlo, porque era lo normal era eso. Los dioses pedían sacrificios. De repente viene la revelación, lo que le quería enseñar. Detente, Abraham. Ya sé que tú confías en mí, pero es que yo te voy a explicar por qué tienes que confiar en mí. Porque yo no te pido tu hijo. Yo soy Yahvé Jireh. Yo soy un Dios totalmente diferente. Los demás dioses te piden sangre. ¿Sabes qué soy yo? Yo soy el que va a dar su sangre por ti. Ahí tienes un cordero coronado y lo matas. Pero eso te lo doy yo. Y que sepas que eso está apuntando al verdadero sacrificio que vale la pena, que será el sacrificio de mí mismo por ti. Yo soy el Dios que provee. Los demás dioses son pedidores. Las demás ideologías te exigen. Las religiones te dicen, haz esto y vivirás. Solo Jesús te dice, vive. Y podrás hacer todo en el nombre de Jesús. Ese es el Dios en el que yo creo. Porque Dios es como Jesús. ¿Tiene sentido? Y es tan así que hay un cuarto símbolo en la Santa Cena, cuando Jesús se levanta y lava los pies a los discípulos. Solo aparece en Juan 13. Me encanta porque Él es el Mesías, Hosana, Él es el Rey, Él es el que manda, es el sacerdote, el que manda en el templo, el verdadero intercesor entre Dios y los hombres, el Axis Mundi. ¿Por qué? Porque Él es completamente Dios, completamente hombre. La carta a los hebreos, básicamente el tema es ese, que Él es el único intercesor, el sumo sacerdote, el que manda sobre todo. Él es el Rey, Él es el sumo sacerdote, pero Él también es el sacrificio.
Dios mismo entregándose. 2 Corintios capítulo 15, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados. Hay gente que cree que Dios va contando pecados. A ver, Alex, 33 pecados el martes, 44 el miércoles, 2 el jueves, ¿bien? ¿Cuántos pecados tiene? 73. Vale, pues tienes que pagar tú 73. Eso es una manera de verlo y está bien, la parte de la deuda, pero no es solo eso. Cuando uno es un padre, y ahora que uno es padre, pues ahora yo siempre dije, jamás predicaré poniendo ejemplos de hijos. Eso no se puede. ¿Por qué todos los pastores hablan de sus hijos en las predicaciones? Yo me puse así como con lo que el viento se llevó. A Dios pongo por testigo que me tuve que tragar las palabras. Porque es que la mejor metáfora para hablar de Dios es Abba, papá. Yo no estoy contando cuántos pecados tienen mis hijos. Ya Martín peca con 3 años, es un máquina. Me miente. O sea, yo alucino, digo, es que es pecador. Y yo tengo que... Pero yo no ando contando los pecados. Aparte, él no lo sabe, pero yo ya le tengo perdonado. Yo le estoy enseñando a pedirme perdón, pero no porque estoy esperando a que me lo pida para perdonarle, sino por cuanto le he perdonado, quiero que él experimente mi perdón. ¿Me hago entender? Y que madure a la imagen de su padre, en lo bueno. En bailar no, ¿de acuerdo? Por ejemplo. ¿Me entiendes? Dios Padre, Jesús, es así. Él ama. Y Él quiere que te acerques, no porque está esperando, si le pides perdón te perdona, es porque Él te ha perdonado. Él es el sacrificio. Pero cuando lava los pies, a mí me encanta porque Él es el rey, pero Él es el único rey que se arrodilla para lavarte a ti los pies. Se convierte en el último esclavo de la casa para lavarte los pies. Allí estaban todos los 12 apóstoles muy dignos, en el reclinatorium, así se llamaba. La gente comía en reclinatorium, no había sillas, sino que estaban como reclinados así. Entonces tú te ponías así, es graciosísimo, te ponías así, tenías el pie aquí, ¿no? Y el otro se ponía aquí, y tenía el pie de Pedro aquí. Así. Y hay pies que hablan. Y allí todos dicen, bueno, a ver quién se levanta a lavar los pies. ¿Por qué? Porque ¿quién lavaba los pies? El último esclavo. Mejor, la última esclava de la casa era la que lavaba los pies. Y allí eran todos muy dignos y nadie quería lavar los pies a nadie. ¿Y quién se levantó? Y dijo, hay que lavar los pies. Jesús. Escúchame. Dios se levantó y dice, se quitó el manto. Estas predicaciones del manto de la dignidad, el manto de no sé qué, el manto, digo, tendrán frío. Está todo el manto, todo el día con el manto encima. Dios se quitó el manto y se puso la toalla de siervo y se puso a limpiar los pies. Ese es el Dios en el que yo creo, un Dios que viene y te dice, no te estoy pidiendo que me sirvas a priori, déjame servirte, déjame lavarte, porque tú no puedes lavarte solo, porque eres mi hijo, otra vez el ejemplo de los hijos. Déjame cambiarte el pañal. Ese es Dios, el que te lava los pies a ti, el único rey que se arrodilla ante sus súbditos para salvarles. Por eso yo no puedo hacer más que caer a sus pies de rodillas. No porque Él lo demande, sino porque Él es digno. Porque Él lo hizo por mí. Siendo digno, dice Filipenses 2, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué? Se quitó el manto, se levantó de la cena, se despojó de sí mismo y se puso la toalla, tomó forma de siervo y tomando la forma de siervo se humilló hasta la muerte. Eso es lo que ocurrió esta semana, queridos. ¿Y sabes qué? Jesús murió como murió porque vivió como vivió. La religión, el axis mundi, el Estado, el poder y la plebe, juntos matamos a Jesús. Pero a la vez Él dijo, nadie me la quita, yo la estoy poniendo. Y Él en la cruz del Calvario, en un sentido profundo, parece que fracasó por nosotros. Murió en la cruz. La gloria de Dios. ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Déjame decírtelo, no tengo el tiempo porque ya esto va a explotar, parece. O va a salir ahí una trampilla así, a los tiburones. La gente quiere encontrar la gloria de Dios en el trono de Dios. La gloria de Dios es un Dios que ama y que lleva su amor hasta las últimas consecuencias. Jesús es el amor de Dios. Jesús es el amor nivel
Dios. Eso se dice mucho entre los jóvenes. ¡Guau! Este tío es un futbolista a nivel Dios. ¡Guau! Nivel Dios. Pues quiero decirte que el amor nivel Dios tiene un nombre. Jesús de Nazaret. Es un amor sacrificado. ¿Tú quieres ver el poder de Dios? Mira la cruz. Así de poderoso es Dios. Que en su muerte nos dio vida. Y mira si Dios te ama, que es capaz de llegar hasta la muerte por ti. Él murió en la cruz. Hola, ¿qué tal? Hasta la muerte. No hay ningún Dios capaz de hacer eso. Nadie. Todos te exigen. Solo Jesús en la cruz del Calvario dio su vida por ti. Ahora bien, la salvación es gratis. Queridos cristianos que estáis aquí, seguirle te va a costar todo. Porque nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz. Y de la misma manera que Él negó sus derechos de hijo y dio su vida, Él también te pide que para salvar a otros tú vas a tener que vivir siguiéndole y dejando tu agenda a un lado, poner la agenda de Jesús como prioridad. El reino de Dios solo avanza con gente que carga la cruz. Yo en pandemia he aprendido muchas cosas. Espero que el Señor me haya enseñado cosas. Y creo que en mi caso pasa, tenemos muchas cosas. Cargamos con muchas cosas en la mochila. Tenemos demasiadas cosas. Pero si tú eres un discípulo de Jesús, tú solo necesitas una cosa en la mochila para cumplir con la misión. Una cruz. Lo demás te sobra. Estar dispuesto a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Pero tengo malas noticias para ti. Y ya, ¿puedo tener 5 minutos más? Pedro quería seguir a Jesús. Pedro, ¿os acordáis el de los pies que hablaban? Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Se le llenaba la boca, como a nosotros. Pero siempre hemos criticado a Pedro, pero ese mismo versículo dice en el 31, también todos decían lo mismo. Todos. Y en la misma página yo tengo una flecha que une ese versículo, el versículo 31, he puesto una flecha que lo uno con el 50. 19 versículos después dice, entonces todos los discípulos dejándolo huyeron. Somos nosotros, El Evangelio de Marcos se escribe en el año 63, cuando Nerón César comienza una persecución contra los cristianos y mata a Pedro crucificado al revés y mata a Pablo decapitado. Entraban los soldados romanos a las comunidades cristianas y decían, ¿quién es cristiano aquí? Y el que levantaba la mano y decía, Jesús es el Señor, lo mataban. Y el que decía, no, yo estoy aquí de paso, es que había una chica que me gustaba, pero me voy. Ese se salvaba. Después de esta persecución, donde mueren los cristianos fieles, es que se escribe el Evangelio de Marcos. ¿Qué cristianos quedan? Los que no dan la talla. Y este Evangelio se escribe para aquellos que se han enfriado y les han tomado la temperatura. Para decirte, hey, los apóstoles también les tomé la temperatura y no dieron la talla, pero aún así yo morí por ellos. Y a lo mejor no la das ahora, pero mañana la darás. Pedro la dio. A pesar de que aquí no la dio, Dios va a lavarte los pies. Dios va a trabajar contigo. Queridos, a mí me gusta mucho, la canción esa del trono, al que estás centrado en el trono. Es una canción eterna, esa canción dura 5 días, no sé cuánto dura esa canción. Que yo conozco un líder de alabanza que se murió de inanición, porque no pudo escapar. O sea, socorro, estaba, al que está sentado, socorro, sacadme de aquí, no puedo.
cayó en el, murió como un rockstar, ¿no? Me gusta esa canción, soy amigo del compositor, Lucas Consley, todo lo que tú quieras. Pero yo, la gloria de Dios, no la veo en el trono, la veré. A mí lo que me sorprende de Dios es que dejó el trono para venir a por mí hasta la cruz. Eso es lo increíble de Jesús de Nazaret. Y eso es lo que estamos recordando esta semana apasionante. Que Él murió, resucitó, resucitará el domingo de la semana que viene. Pero permíteme decirte una cosa y ya termino. A mí, es que a ver cómo digo esto, porque he dicho ya, o sea, a mí lo que me sorprende, o sea, si Dios es Dios, no me sorprende la resurrección. Me parece lo normal. Es decir, es Dios. Él es el dador de la vida. No había otra que resucitar. O sea, no, Dios es poder. Es Dios. A mí no me sorprende que sanase a los enfermos, que expulsase a los demonios. Él era el Señor y los demonios se cuadraban delante de Jesús porque sabían quién mandaba. A mí no me sorprende que Jesús multiplique panes y peces. Es normal, es Dios. No me sorprende que cambie el agua en vino. Es normal, es Dios. No me sorprende que sea el hombre más inteligente del mundo, que tenga las mejores enseñanzas. Es Dios. La locura de la predicación, el escándalo, la piedra de tropiezo, pero la piedra en la que puedes fundamentar tu vida a partir de ahora también. Tienes que elegir, o te tropiezas con este escándalo, así. En griego escándalo es piedra es una piedra pequeñita. O te tropiezas con ella o construyes tu vida en torno a esta piedra. Lo escandaloso del cristianismo no es todo lo que te he mencionado antes, sino que siendo Dios muriese por este vil pecador que tienes delante. Eso es la locura de la predicación. Que Dios, hecho hombre, dio la cara por mí y yo no lo merecía. Él era digno, yo no. Pero Él murió en la cruz. Yo merecía eso, no Él. Pero Él dijo, tetelestai, yo lo pago, consumado es. Crear a Alex, perdonar a Alex, va a costarme toda la vida. Y en Jesús de Nazaret, Dios dijo, amén. Así sea. Que tu vida cristiana nunca llegue tan lejos que se te olvide cuál es tu piedra. Por eso, año tras año, en esta semana apasionante, recordamos no lo que yo soy capaz de hacer por Dios, que se nos llena la boca, sino para recordar lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Y que ese sea el motor para vivir. Porque si Él murió por todos, entonces todos viviremos para Él. Él es nuestro Axis Mundi. Y ya he terminado, pero no quiero dejar de pensar en ti, que todavía no has experimentado el perdón de Papá Dios. En ti que quizá dices, esto que está diciendo Alex huele a verdad, pero me da algo, hay un horizonte ahí que tengo que cruzar, hay un paso. Porque tú has nacido para ser perdonado por Jesús y para en el perdón de Jesús encontrarte con tu verdadera humanidad, una humanidad eterna. Yo sé que intuyes que lo que estoy diciendo es verdad, porque Jesús es la verdad y tú has sido creado para acercarte a Jesús. Y yo quiero decirte que Él ya te ha perdonado, pero para experimentar el perdón, Él te quiere enseñar a que tú le digas, papá, perdón. Entonces, permíteme hacer una oración y haz tuyas mis palabras. Si nunca antes has experimentado el perdón de Jesús, de Dios, el amor nivel Dios, que es Jesús de Nazaret, haz estas palabras tuyas de corazón. No tienes nada que perder y tienes todo que ganar. Haz estas palabras tuyas. Padre, gracias por enviar a tu Hijo, por venir en persona a por mí, por demostrarme tu amor hasta las últimas consecuencias, por vivir y morir por mí. Gracias
por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por tu amor inagotable y eterno. Gracias por tu perdón. Hoy reconozco mi insuficiencia, que he sido creado para ti y mi corazón no descansará hasta encontrarse en ti. Te pido perdón por mis errores, por mis pecados y por decirte tantas veces no. Hoy, papá, te quiero decir sí. Me rindo ante mi Rey, el único Rey que se arrodilla, que me limpia. Límpiame, Señor, límpiame. Tú eres la imagen visible de Dios. Ayúdame a conocerte, a seguirte, a caminar contigo. Quiero ser tu discípulo, quiero ser tu hijo amado. Te entrego mi corazón y reconozco que tú estás vivo hoy. Eres mi Señor. Eres mi Salvador, eres mi Rey. Gracias, Dios mío, por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Y este puede ser un primer paso de un camino para seguir a Jesús. Al principio caminarás sobre la tierra. Si te atreves como Pedro, quizá algún día puedas caminar también sobre las aguas, pero un pasito a la vez. Hermanos, no somos bienaventurados por escuchar la palabra. Somos bienaventurados por ser hacedores de ella. Sigamos a Jesús, el hombre, el humano, para hacer verdaderos humanos. Una iglesia que sale, una iglesia que comparte este mensaje de amor, fe y esperanza que es más pertinente que nunca. Queridos, Paraguay no lo sabe, pero todo paraguayo ha nacido para ser perdonado por Jesús. Ve y díselo.